Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Algunos de nuevo a alguna de nuestras presentaciones de libros o presentaciones varias. Otros bienvenidos por primera vez. Y bueno, hoy estamos aquí con la ocasión de la presentación del libro de Iván Vélez sobre la conquista del Perú. Iván, para quien no lo conozca, aunque me imagino que aquí lo conocemos ya todos, Iván es arquitecto y investigador con diversas publicaciones de historia. La verdad es que también hay un libro sobre la conquista de México, también hay un libro sobre Hernán Cortés, también para quien esta época sobre la Reconquista también, alguno más. Uno que me pareció también interesante porque sobre la participación de la CIA durante la transición puede ser un tema peculiar en el sentido de que no hay mucha literatura sobre toda la implicación internacional en el proceso de la transición, ¿no? Hay mucha literatura interna, pero no sobre los entresijos externos, ¿no? Y el gobierno norteamericano y tal. Eso me llamó la atención. Bueno, autor prolífico, quiero decir, y que, pues, muchas gracias, Iván, por acompañarnos esta tarde. Y también nos acompaña, como dice ella, para el contexto, pero no es para el contexto, María Ángeles. María Ángeles Pérez Samper es catedrática emérita de la Universidad de Barcelona en Historia Moderna y también es miembro de la Real Academia de Historia, ¿no? No, correspondiente por Barcelona. Vale, correspondiente, bueno, pero... No, bueno, claro, yo no tengo que ponerme medallas que no me corresponden. Y yo tengo que decir que yo tuve el honor de asistir a sus clases, y siempre lo digo porque a mí me pone contento recordarlo, que y a mí también. Pues ahí estamos, ¿no? Y yo soy Carlos Basté, soy presidente de la Asociación por la Tolerancia, que es la asociación que, pues, podríamos decir, empuja y tiene el honor, ¿no?, de presentar libros como el que hoy nos ocupa y libros de materias parecidas o materias que un poco traten de romper el discurso único sobre la historia, sobre la política, sobre tantos y tantos ámbitos, ese discurso muchas veces bien pensante, muchas veces políticamente correcto, para tratar de acercarnos a todas las aristas que en realidad tiene la historia, porque la historia al final se tiende a simplificar demasiado, quizá pues para explicarla más fácilmente y muchas veces para manipularla y poder explicar una historia que no es, ¿no? Bueno, pues ahí la tolerancia lo que trata es de poner en relieve las aristas de la historia que nos hablan de una historia mucho más rica, mucho más compleja, mucho más interesante y mucho más cercana a la realidad de lo que a veces pues en determinados discursos se nos pretende hacer ver, ¿no? En este caso, hoy vamos a tener un coloquio, vamos a tener una discusión, una conversación. Al final, si les parece, pues abriremos un turno de preguntas y con eso pues ya concluiremos. Entonces, yo lanzo la primera. Historia de la conquista de Perú. Hay otros libros de la historia de la conquista de Perú. ¿Por qué este libro? Bueno, primero agradecer la invitación. Yo estaba en deuda con vosotros, así que es una especie de pago que hago, vinculado pues al activismo que hacéis, que me parece que es muy necesario en un territorio con ciertos brotes, no precisamente verdes, pero de hispanofobia evidentes. Y bueno, pues yo encantado de estar aquí y compartir también la tarde con insignes historiadores que veo aquí presentes y personas muy conocidas. ¿Por qué este libro del Perú? Bueno, la respuesta inmediata es porque es un encargo de la Esfera de los Libros, de regate corto. Todos los libros de la Esfera han sido encargos y todos han tenido que ver con algún aniversario. Entonces este libro, que digamos que es complementario de la conquista de México, aunque me dio mucho más guerra, nunca mejor dicho lo de la guerra, por las guerras civiles, viene a cuento porque en el 24, que es cuando salió, hace justo un año, se cumplían 500 años del primer viaje de Francisco Pizarro a esa tierra incierta,
Tahuantinsuyo, el Imperio Inca, esos 4 regiones con el centro en Cuzco, y es como la primera toma de contacto, no de los españoles, porque había habido ya un alavés llamado Pascual de Andagoya que había visto allí posibilidades, pero digamos que la primera expedición organizada con una compañía, porque todos estos procesos se hacían de una manera arreglada, con compañías que ponían su dinero, de capital privado, vamos a llamarlo así, pero sujetos a una serie de requisitos que imponía la corona, pues coincide con esa fecha. Entonces por eso se lanzó el libro en el 24, y lo que abarca es desde ese, bueno, reconstruye un poco el estado previo y llegó hasta Francisco de Toledo porque yo entiendo que, lo decíamos antes en la entrevista, las conquistas tienen que ir seguidas de una pacificación, es decir, del establecimiento de un orden. Por poner un ejemplo inmediato, lo que está pasando en Ucrania solo acabará cuando haya un orden claro y una delimitación clara de las cosas. Entonces, ¿cuándo acaba una conquista, a mi juicio, española? Pues cuando se implanta el orden hispano, cuando ya hay, en este caso el virreinato creo que es la figura que lo simboliza. Y esa es la razón. Muy bien. En tu libro, realmente la historia que cuentas es una historia sangrienta. Sangrienta no solo en el sentido de la conquista en sí, sino posteriormente de los enfrentamientos entre las diferentes facciones de españoles y también de indígenas que se enfrentan, pues en el fondo para imponer su poder. No nos engañemos, ¿no? Incluso frente a la corona. Ahí está lo del virreinato, ¿no? De cómo el virreinato acaba con eso. Sí que te agradecería una pequeña pincelada, ¿no? Cronológica, de eso que describes, ¿no? Pues para entender un poco el contexto de eso, ¿no? Y también, haciendo un poco mención, sí que te agradecería al tema de esa conquista sangrienta que siempre nos han explicado, ¿no? y últimamente más todavía, ¿no? De esa conquista que destruye una civilización aparentemente, bueno, que la venden como una civilización exótica, pujante, fantástica, ¿no? Un poco el mito del buen salvaje, ¿no? Y que llegan los españoles e imponen una religión oscura y tal y cual, ¿no? Bueno, es un poco por ahí me gustaría que fuese esa explicación. Vale, y así nos ahorramos presentar el libro, que suele ser una cosa un poco tediosa, no tengo que decirlo, es lo primero que se aburre, ¿no? O sea, os agradezco mucho la estructura. Bueno, cronológicamente muy rápido. Ya digo, Pascual de Andagoya ve una tierra cuyos habitantes, bueno, lo primero, Panamá es una tierra que está, digamos, horizontal, ¿no? En el mapa. Entonces, lo que hay por debajo es el sur. Y ese es el que llama Núñez de Balboa el Mar del Sur, por cuestiones puramente geográficas, ¿no? Allí está ya presente Pizarro cuando es decapitado el descubridor de ese mar. Es por ese mar, costeando, por donde se adentra Pascual de Andagoya y ve que hay unos indígenas que dicen que vienen otros indígenas a cobrarse un tributo, que vienen de una tierra llamada Perú, Pirú, Virú. Hay una incertidumbre ahí con los nombres, todo es muy cierto. Y esto también es muy importante decirlo porque, y quiero hacer un pequeño excurso, y es que la historia, voy a hacer una obviedad, pero a veces se olvida, ¿no? La historia, el que hace historia no coge una máquina del tiempo, porque no existe y se va a 1524, por ejemplo. No, lo que se hace es que con los papelitos que nos han llegado hasta hoy y con las evidencias arqueológicas es con lo que se trabaja. Y a eso yo creo que eso nos daría una historia positivista, de objetos o reliquias y relatos. Yo creo que hay que añadirle algo más, que es intangible, que deja un poco rastro, que son mitos, creencias, ideas que están funcionando en el momento. ¿Por qué digo esto? Pues porque como la historia se hace en el presente, siempre tiene un vínculo, por eso estos libros tienen cierta actualidad. El de México nos lo actualiza todos los días, nos hace propaganda el presidente y la presidenta, con eso de que hay que pedir perdón, que si el oro. El tema del oro estaba ya presente entre españoles y americanos y españoles peninsulares, es decir, que son temas ya con 500 años de antigüedad. El tema digo esto de las creencias porque a posteriori se elabora el mito del indio. Y el mito del indio nos dice un poco eso. Aquello era una Arcadia feliz, armónica, no, todo lo contrario. Era un mundo ya muy sangriento,
De hecho, los españoles solo pueden triunfar por su escaso número, dándose cuenta de que es un mundo fragmentado y dándose cuenta que frente al poderoso te puedes aliar con el oprimido, por decirlo de una manera simple, y es así como se produce este proceso. Si no, es imposible, si no tendría que ser superhombres, y eran hombres de carne y hueso. Por supuesto, hombres, y esto ya entramos en polémica, con un nivel tecnológico muy superior, porque aquel era el mundo de la piedra, o del cobre, si se quiere, que es el mundo del acero, aquel era el mundo, yo soy arquitecto, como me has recordado, o era, no sé lo que soy, ¿no? Aquel era el mundo del Dintela, que es el mundo de la bóveda del arco. Yo el fin de semana pasado estuve en Ripoll. Bueno, no hay un Ripoll, no estuve en Ripoll, estuve en Poblet, que siempre bueno, estuve he estado en los dos sitios en cuestión de un mes. Bueno, no hay un Ripoll ni un Poblet inca ni mexica, porque tecnológicamente no se puede hacer, no conoce. Y esto puede parecer una anécdota, pero ni hay una posibilidad, de que un inca acabara en La Coruña. No había ninguna posibilidad, y si lo hubiera habido, porque en un tronco que va a la deriva, una de estas ya casualidades absolutas, él no sabía dónde estaba. Y de hecho, el Inca tampoco sabía dónde estaba. Es decir, el Inca no tenía noción de continente, no tenía noción de planeta, no tenía estamos ante mundos tecnológicamente, ideológicamente y filosóficamente muy diferentes. Y entonces era la simetría absoluta, ¿no? Un neolítico contra Claro, la un neolítico, moderna, ¿no? claro. Y otra cosa que tengo que decir, claramente, frente a la sociedad más puntera de Europa. Esto, claro, por mucho leyenda negra que queramos echarle al asunto, a ver quién llegó. Porque llegaron estos señores, no llegaron estos alemanes que tanta tecnología puntera tienen ahora. Cronología. Bueno, pues hay esa tentativa de que puede haber otra especie de imperio mexica, pues siempre están pensando en que puede haberlo. De hecho, el propio Cortés, cuando acaba las conquistas, va a hacer otras, creyendo que hay otros Tenochtitlan esperándole, y no le esperaba ninguno, ¿verdad? Bueno, lo que se hace es configurar esa compañía, la Armada de Levante, Levante quiere decir, están hablando de cuestiones geográficas puras y duras, configurada por Francisco Pizarro, hombre ya asentado firmemente en aquella tierra, Diego de Almagro, su socio, que hace una labor casi de logística, y Hernando de Luque, que es un clérigo tras el cual operaba el gobernador de Panamá, que es el famoso Pedro Arias Dávila, con muy mala fama, que yo luego es cierto que al leer algunas obras sobre él he matizado un poco mi opinión, he matizado, porque aquí también nos enfrentamos no solamente al antagonismo español indígena, con ese indígena que ya digo que no existe, sino también a las pugnas entre españoles, es decir, pugnas, porque la documentación que se manda a la corona no es un libro como el que va a hacer el Camino de Santiago, ¿qué tal? No, están buscando mercedes, están buscando recompensas a sus acciones, porque la corona se lleva el 20% de lo que se obtiene, entre otras cosas. Bueno, y luego otros objetivos como son la evangelización. Bueno, pues primera expedición, catastrófica. Los pacíficos indios les da por matar a los barbudos, y matan a unos cuantos, ¿no? Segunda expedición, voy muy rápido, se plantean la vuelta o no vuelta, y es cuando se produce un hecho muy cinematográfico, que es el de los 13 de la Fama, que es que Pizarro, eran primos, eran antiguos primos, traza en la isla del Gallo una línea y dice algo así más o menos: el que quiera ir hacia la gloria y hacia la riqueza, que la cruce hacia el Perú; el que quiera regresar a la pobreza, hacia Panamá, y algunos vuelven a Panamá. Y en esa expedición él ya es consciente de que sí que hay un imperio rico, ya obtiene resultados, y lo que hace es algo que era muy propio del momento, es ir al rey a pedirle permiso y condiciones para la conquista. Y lo que hace es ir a España, a Toledo concretamente, y la emperatriz, en ausencia del emperador, capitula a favor de él, y él lo que hace, que es muy curioso, a mí me llama mucho la atención. Francisco Pizarro era hijo bastardo de Francisco Pizarro el Largo, que era un señor que había combatido al servicio de la corona, que tenía un hijo legítimo que era Hernando Pizarro, dos hijos bastardos, Juan y Gonzalo, y un hijo con otra mujer, una relación extramatrimonial, que era Francisco Pizarro, y esa mujer también tuvo con otra relación con otro hombre, otro que es Martín. Bueno, pues a todos se los lleva a Francisco Pizarro, porque vemos un poco la mentalidad también familiar de la época.
¿Qué ocurre? Que ahí entre ellos destaca mucho Hernando Pizarro por su altanería y se empieza a producir una rivalidad muy potente entre Hernando Pizarro, que es la cabeza del clan, pues hay un clan, y Diego de Almagro, que sale mal parado de la capitulación, sale con menos poder del que él creía tener. Esto es muy discutible también, ¿eh? Resumiendo, se hace el tercer viaje, que es el verdaderamente de la conquista. Se llega a la tierra, a las costas de ese mundo incierto. Se funda una ciudad, es igual, es decir, se sigue el mismo esquema que Cortés. Una ciudad en la costa, ¿para qué? Porque puede haber la necesidad de tener que regresar y tenemos que tener esa puerta abierta. Es decir, San Miguel de Tangarará, me parece que se llama, es el Veracruz de Pizarro. Es decir, cuidado porque, y eso nos da la medida exacta de que no son mansos corderos que decía Bartolomé de las Casas, no, son personas que te van a cortar la cabeza, o te van a envenenar o te van a flechar, como decían aquí, ¿no? Y entonces, la avanzadilla la hace, con muy pocos, 162 creo que los has contado, y muy poquitas cosas más, la hace Francisco Pizarro hacia el corazón de ese imperio, y sabe dónde está el que ha ganado la guerra civil entre incas. Ha muerto el emperador, Huayna Capac, y las dos facciones encabezadas por Huáscar y Atahualpa, el vencedor ha sido Atahualpa. Esto es muy importante, ¿no? Es decir, el mundo ya estaba roto, el mundo inca, ¿no? Y él llega a Cajamarca y sabe que el emperador, que es un semidios, y ahí también hay un asunto que es importante, la distinción, para que veamos que no todos son fechas y batallas, tal, la distinción entre iglesia y Estado, que ya existía en Europa, aun cuando había muchas connivencias, favorece también porque de haber muerto, bueno, es más, Francisco I es capturado, es llevado a Madrid, a la Torre de Luján. Si alguien va a Madrid, en la Plaza de la Villa, allí estuvo el emperador preso, ¿eh? Y tuvo que... bueno, el emperador, no, perdón, el emperador no. Ya hubiera querido. El rey francés, un rey francés, europeo. Ahí estuvo, y de hecho el tesoro del delfín es el pago que se dio por liberarlo y a cambio de dejar a sus hijos. Bueno, es otra cuestión, ¿no? Es decir, que si hubiera... que cae Francisco I, pero no cae Francia. Cae Atahualpa y sí cae ese imperio, o se queda patas arriba. Bueno, resumiendo. Pizarro se asienta en Cajamarca, que es una ciudadela, y manda a sus emisarios a decirle al emperador que tiene que venir a pactar con él. Manda a Hernando de Soto, que ya ha llegado allá atraído por esta posibilidad. Luego Hernando de Soto acabará muriendo en lo que hoy es Estados Unidos. O sea, son gente bastante inquieta, ¿no? Cuando ve que su mundo allí no hay cabida para él. Y manda también a su hermano Hernando. Y de hecho, ellos, es una escena también, pues hay un productor en la sala que, pues, si quiere hacer la película, vamos a dar unas escenas. Los españoles lo que hacen es hacer unas cabriolas con el caballo para impresionar al Inca, que permanece impasible, le ofrece unos regalos, le ofrece bebida que ellos no toman por precauciones lógicas. Y cuando se alejan, dejando una nube de polvo, así como en las películas de John Wayne, lo que hace Atahualpa es mandar matar a todos los que se han asustado al ver esos caballos. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque otra de las caricaturas que se hace de estos grandes señores es que eran medio tontos. Moctezuma era tonto, Atahualpa era... No, eran los hombres más poderosos de su tiempo, con lo cual saben perfectamente usar la violencia, ¿no? Al día siguiente se acepta Atahualpa ir a hablar con esos señores y es conducido en unas andas, yo siempre digo como si fuera un paso de Semana Santa, tirado por nobles, y se presenta en la ciudadela de Cajamarca, que es como una especie de plaza mayor, ¿no? Las crónicas, que son muy crudas, y yo muchas veces en estos temas yo creo que es mejor a veces callarse y dejar literalmente que hablen los protagonistas, ¿no? Dicen las crónicas porque él lo que hace es poner en los soportales aquellos 3 columnas de hombres, dividirlos en 3 partes, los 162, en la cuenta, ponen en una torre un falconete, un pequeño cañón, y dicen las crónicas que algunos se mearon encima de miedo, o sea, para que veamos que aquello no era un paseo militar y bueno, una excursión de eso, no, era otra cosa. Y entonces cuando entra ese hombre, ese semidios, a esa plaza, que es un encuentro parecido al de Cortés con Moctezuma, parecido, y las estructuras son las mismas, lo que se hace es que el clérigo que va con ellos, el padre Valencia, se adelanta al emperador y le da
una Biblia o un libro religioso, ¿no? Se la ofrece. Entonces, y claro, con un intérprete tiene que explicarle lo que es la Trinidad, claro, eso ya es de un nivel imposible, ¿no? Y tenemos en cuenta que estos son religiones secundarias, por decirlo de algún modo. Bueno, entonces le ofrece el libro, que es una institución que él desconoce. Ese hombre no ha visto nunca un libro, esto es un objeto muy, muy avanzado, muy sofisticado, ¿no? Entonces lo coge y lo arroja, ¿no? Porque claro, el clérigo le dice algo así, esta es la palabra de Dios, etc. Lo que se puede entender, la prédica lógica, ¿no? Lo arroja. Dos interpretaciones para este rechazo. Una, estás rechazando un obsequio, el objeto en sí, pero algo más grave, estás rechazando la doctrina contenida. Entonces él dice, este hombre ha rechazado, y era un casus belli también, ¿no? Entonces cuando los españoles, al disparo del cañón, lo capturan vivo. Lo capturan vivo y hay una gran desbandada y se produce una gran mortandad entre los incas. ¿Quién produjo esa mortandad? Pues evidentemente los aliados indígenas que ya llevaría Pizarro, que no aparecen en las crónicas, como pasa con Cortés, pero están ahí. Y están ahí, lo sabemos a posteriori, porque el Inca Garcilaso, esto es muy interesante, ¿no? Le dice que Pizarro recibió embajadas tanto de Atahualpa como de Huáscar, y que su padre pertenecía al linaje huascarista. Y eso es importante porque cuando matan a Huáscar, los españoles consideran que ha sido un magnicidio porque el legítimo es Huáscar. Y eso determina, ya estoy avanzando, vamos a ir rápido, determina el ajusticiamiento del emperador Atahualpa, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando ahí. Rápidamente, cuando llega después Diego de Almagro, se encuentra con que está capturado el Inca, que les ha ofrecido, está dentro de una estancia y marcan una línea en la pared, que es un poco un paralelismo con la línea horizontal de la espada de la isla del Gallo, y dice, hasta aquí te lo voy a llenar de tesoros por mi rescate. Y empiezan a venir metales, embajadas, pero a la vez empiezan a verse el espionaje propio del poder de Atahualpa, que no lo ha aprendido del todo, ¿no? Porque Atahualpa tenía que ser bien tratado, del mismo modo que lo fue Moctezuma en su cautiverio. ¿Por qué? Porque la mentalidad, por eso iba yo con las mentalidades, el señor sigue siendo señor y el vasallo, vasallo, tanto en Castilla como en Cuzco. Y esto se verá porque yo al trabajar el libro busqué las recompensas que se le dieron a la nobleza inca. Pues tantas cargas de maíz al año, tantas cargas de hoja de coca al año, tanto oro al año, es decir, se mantuvo el estatus. Y de hecho uno de los que lleva a Atahualpa el día de las andas, este que digo, que acaba en poder, me parece que de Hernando Pizarro, luego se le encomienda la tarea de pacificar un valle. Es decir, un señor indígena tiene que neutralizar cualquier revuelta de indígenas que se puedan alzar contra la corona, para que entendamos un poco la cuestión, ¿no? Rápidamente. Se produce la primera pugna entre españoles porque los que vienen con Almagro no reciben, o los pizarristas no quieren darle parte del tesoro porque dicen que ha sido un acto de guerra. La captura es un acto de guerra. Yo creo que no es un acto de guerra, pero bueno, se corre ciertos riesgos, no vamos a negárselo, ¿no? Ya hay una pugna, ¿no? Lo siguiente es tomar Cuzco, que es la capital. Lo siguiente es que a Almagro se le permite una especie de búsqueda de otro Perú, que sería Chile, en una expedición catastrófica. Y con Almagro en Chile, pasando por los Andes, el desierto de Atacama y demás, hay un contragolpe indígena, que es el encabezado por Manco Inca Cápac, y está a punto de dar al traste, como comentaban antes, con la conquista. Al final regresan todos, hacen la paz frente a una hostia consagrada, aunque ya dicen que había nacido la raíz del mal entre ellos, los cronistas, y lo que se produce ya a partir de ahora son una serie de pugnas constantes entre españoles. Voy lo más rápido que pueda. Del mismo modo que Pizarro ha ido a por una capitulación para ser el gobernador de aquella tierra, Diego de Almagro hace lo mismo. Por cierto, lo de un ojo de la cara es por Diego de Almagro. Diego de Almagro perdió un ojo en una batalla y dijo que le costó un ojo de la cara. De ahí viene un ojo de la cara, vamos, por ponerlos coloquiales, ¿no? Entonces él obtiene otra gobernación, pero el problema, que es otro problema muy gordo, dada la escala del Imperio Español, es el de la delimitación. Es decir, estamos en tiempos en los cuales se está midiendo la tierra, el Cano, no Magallanes, el Cano,
Por cierto, la ministra esta que tuvimos quería que la circunnavegación fuera portuguesa. Hombre, ¿qué le hemos hecho nosotros? Sosíguese, señora. Y entonces el problema es la delimitación, porque lo que se le da a Almagro es a partir de lo que tiene Pizarro. Y ahí está la pugna de quién es Cuzco, que es un caso sin resolver. Y ahí se produce la primera guerra ante españoles, la batalla de las Salinas. En ella gana Pizarro, Francisco Pizarro. Es capturado Almagro y muere. Y ya estaba en unas condiciones, perdón, es ejecutado y ya estaba en unas condiciones de salud muy malas y fue con un acto tiránico, casi vengativo se dice que de Hernando Pizarro. Ya tenemos las dos facciones enfrentadas, incluso en el campo de batalla. El siguiente paso es el contragolpe de los almagristas que, arremolinados en torno a Diego de Almagro el Mozo, es decir, el hijo de Diego de Almagro, un mestizo, importante, por cierto, ninguno se casó con castellanos, solo tuvieron hijos con mujeres indígenas. Hay muchos paralelismos biográficos, los dos eran analfabetos también, eso es también importante, pero los dos eran muy conscientes de la importancia de la ley. Bueno, pues con Diego de Almagro el Mozo se produce el asesinato de Pizarro, de Francisco Pizarro, en su palacio. Ya hemos perdido a los dos grandes cabezas. Lo siguiente que ocurre es que la corona empieza a mandar ya a personas que intenten poner orden allí. Vaca de Castro. Bueno, el siguiente en caer será, como ustedes podrán suponer, Diego de Almagro el Mozo, que es ajusticiado por lo que ha hecho. Y ahí ya se produce el gran problema del Imperio Español. Y ya voy a acabar muy rápido. 1542. Se aprueban las leyes nuevas. ¿Qué dicen las leyes nuevas? Las leyes nuevas, y esto es un problema fundamental, suponen la extinción de la encomienda. Es decir, ya no se pueden transmitir las encomiendas a los hijos. ¿Qué es la encomienda? La encomienda era una especie de sistema feudal traspasado a América, según la cual tú tenías unos indios. Cortés, que era muy hábil, habló de depósito de indios, que a mí eso me fascinó. Depósito de indios. Están como en préstamo. Pero la encomienda es, te los encomiendo para que, para la redundancia, los evangelices y a la vez trabajen para ti. Con lo cual las posibilidades de explotación, no lo vamos a negar, están ahí. Pero también es cierto que esos señores han arriesgado su vida, los que han vivido y los que han conseguido la encomienda, que no son todos, para conseguir eso. Y segundo, ha dicho el emperador que se termina. ¿Por qué se termina? Yo creo que se termina porque hay un miedo a que se constituya una nobleza indiana incontrolable. De hecho, Cortés era un hombre muy poderoso. Hernán Cortés era un hombre muy poderoso que pleiteó, y fue siempre leal. La verdad es que siempre fue leal a la corona, pero las sospechas de que pudiera hacer algo incontrolable están ahí. De hecho, la capitulación que se le da a Pizarro, yo creo que viene condicionada por lo que se sabe de Cortés, que es un hombre pues difícil de controlar, aunque ya digo que no hizo nada nunca desleal, ¿no? Claro, se acaba ese mundo, y entonces las dos facciones que están enfrentadas se tienen que unir frente a quien dice que se acaba la encomienda tanto de almagristas como de pizarristas. ¿Quién es la persona escogida como cabeza de aquello? Pues otro Pizarro, porque Juan ya ha muerto en el asedio de Cuzco, Hernando está en España, pero está preso porque se ha matado al emperador y por otras cuestiones, Gonzalo Pizarro. Y Gonzalo Pizarro configura una cosa que casi es de actualidad, los que ya peinamos canas, como en mi caso. El Ejército de la Libertad. A mí me recuerda a los movimientos de liberación nacional marxistas de los años 60, 70, a estas guerrillas, ¿no? Es curioso, porque además es un ejército que luego incluso incorpora indígenas, incorpora negros, incorpora todo el mosaico que era aquel. Y es un ejército que combate, que se niega a aceptar la implantación de las leyes nuevas. Hasta el punto de que matan en batalla al enviado del emperador, Blasco Núñez Vela, lo matan, y las crónicas son crudísimas, le cortan la cabeza, es una cosa tremenda. Solución de la corona: mandar a otro virrey, que es Pedro la Gasca, que es un hombre de leyes, un inquisidor. El inquisidor no es un hombre sádico, es un hombre que sabe de leyes, no nos quedemos con el pozo y el péndulo de Allan Poe, ¿no? Y este señor lo que hace es intentar suspender la aplicación de esas leyes nuevas para, de algún modo, llegar a un acuerdo y que aquello se quede medianamente, bueno, le llaman el pacificador del Perú. Tengo aquí
lo podemos leer, pero lo voy a resumir rápidamente. Manda a un emisario, un tal Paniagua, a ver a Lima, Lima fundada, por cierto, por Pizarro, a ver a Gonzalo Pizarro. Y ahí se encuentra con algo increíble, y es que lo reciben y este emisario les ofrece suspender la aplicación de la extinción de la encomienda. Es decir, bueno, pero ellos dicen que no han hecho nada malo y que se reafirman. Porque ellos lo que dicen, bueno, lo suspendemos, pero entender que así no podéis seguir y tal, ¿no? Ellos dicen que no, que se reafirman en ello, ¿no? Y se reafirman en ello y dicen algo que es de plena actualidad, lo mismo que el Ejército de la Libertad, que a mí me llamaba mucho la atención el término, que es que ellos dicen que con el oro peruano se sostiene España. Y es muy curioso porque es un zasca cósmico el que le lanza Paniagua cuando le dice, mira, le dice lo primero, dice, mira, deponed vuestra actitud porque en España ya hemos tenido la cuestión de las comunidades, los comuneros, que muchos creen que es comunismo, aquí ya el caos mental es terrible, ¿no? Y han sido derrotados, o sea, sois lo mismo en América, con lo cual los paralelismos son tremendos, ¿no? Y cuando dice, y con el oro que vosotros entregáis, le dice a Gonzalo Pizarro, el rey no tiene, literalmente lo dice, además es que me hizo mucha gracia, y dice, no tiene ni para manteca y leña en sus cocinas. Dice, esto es calderilla, ¿no? Dice, porque los centros financieros están en Nápoles, están en las grandes bancas europeas, que es donde, y de hecho además, que esto también nos viene muy bien, los banqueros de Carlos I, ¿de dónde eran? Eran alemanes. Si alguien va a la calle Fúcares, que hay unas tabernas muy buenas, te recomiendo, Fúcares son los Fugger, alemanes. Y los Belzares son los Belser, a los cuales se les da Venezuela y se les tiene que quitar porque no eran los españoles los únicos que les gustaba el oro, también da la casualidad de los alemanes también, qué curioso. Y entonces, pero no ponían el tiempo de evangelizar, con lo cual tengo que decir, oye, perdón, os vais a ir retirando porque esto es un desastre. Por cierto, Venezuela, un nombre que se le dio a un conquense, va a hacer un poco de patria. Bueno, en definitiva, no depone su actitud. Luego hay una cosa muy bonita, que es que el emisario de la Gasca se está 8 días allí tranquilamente y le hacen un juego de caña, o sea, cortesías clásicas, ¿no? Vuelve y entonces ya se producen las grandes batallas, la última la de Jaquijajuana, donde gana el ejército realista, vamos a llamarle así, y son capturados tanto Gonzalo Pizarro, que es el que ya se arrogaba una especie de, había configurado una especie de corte, además con los mismos símbolos, fíjate qué curioso, los mismos símbolos que en España. O sea, no eran símbolos alternativos, eran los mismos, que tendría un noble, yo qué sé, de Burgos, ¿no? Y es también capturado, y los dos, como se puede presumir, eran secesionistas y traidores, ¿no? Como esto suena mucho por aquí, ¿no? Entonces no se les dio una financiación singular, sino que se le hicieron es separar la cabeza del tronco por medios mecánicos y ahí se acabó la revuelta. Bueno, chistes aparte. Es muy curioso un detalle, que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es ejecutado Gonzalo Pizarro y su máximo lugarteniente, uno de ellos era Francisco de Carvajal, apodado el demonio de los Andes. Un hombre octogenario, combatiente hasta última hora, debería ser un hombre muy fuerte, y él le dice que busque, eso es muy, muy importante, buscar una princesa inca para casarse con ella, Gonzalo Pizarro, como miembro de los primeros conquistadores, con una princesa inca. ¿Para qué? Para establecer una especie de monarquía indiana legítima. Claro, esto es importantísimo para entender lo que yo decía al principio de las mentalidades, ¿no? Bueno, en definitiva, ahí se acaba ya la cosa, empiezan a venir virreyes, no son ejecutados evidentemente, y expuestos públicamente sus trozos, como es lógico. De hecho, además, el Inca Garcilaso dice que un día jugando, sus compañeros de colegio, porque él iba a un colegio, como es lógico, vieron una pierna, me parece que de Carvajal, verdosa, ya podrida, y retaron a un niño, cosas de chicos, a tocarlo, ¿no? Y tocó, y dice que se le puso fatal la mano, en fin, esas cosas, ¿no? Cosas de críos, ¿no? También en el Perú. Y luego ya empiezan a venir una serie de virreyes, dos pinceladas muy rápidas. Viene Antonio de Mendoza, que había sido virrey en Nueva España, que había tenido ya esa relación con Cortés, era un conocedor bueno del mundo indiano. Hay, por cierto, un detalle interesantísimo también, y es que estando Mendoza, al cual cuando se va a las Indias, porque él vivía en Granada, se le dice que deje de vestir a la morisca, un detalle interesante, se hace
se hacen unos bolos y cristianos, esto lo tengo en el libro del mito de Cortés, con dos ejércitos, el musulmán y el cristiano, como es lógico, ¿no? El ejército musulmán está hecho por indios y el capitán de los indios es Hernán Cortés. Estas son cosas interesantísimas, ¿no? Claro, para analizar verdaderamente las relaciones, ¿no? Entonces Antonio de Mendoza viene al Perú ya muy mayor y él pretende que sea su hijo Francisco Mendoza, llamado el Indio por haber nacido en las Indias, el que herede el virreinato, pero la corona tampoco lo permite. O sea, corta las encomiendas, pero corta también un virreinato hereditario, porque no quiere permitir eso. Luego se suceden una serie de ellos y Francisco de Toledo es donde yo corto, porque creo que ahí ya, digamos que se estabiliza la cuestión. Y si alguien quiere, luego si entramos en, ya me estoy extendiendo mucho, perdón. Si alguien quiere entrar en cuestiones como el de la minería, ahí están las ordenanzas que se dan desde la corona, que son perfectamente defendibles. Me callo. No, bueno, es un buen resumen, realmente, porque era difícil resumir. Es que se tarda en contestar el Claro, claro. Yo quería ahora a ti, María Ángeles, lanzarte una pregunta. A raíz de esta lectura y de otra lectura que hice hace no mucho, Acemoglu, que es un creo que es economista turco, que ha ganado el premio Nobel, además, de Economía recientemente. En el libro ¿Por qué fracasan los países? Hace una comparación entre el sistema de encomienda en América y el sistema de la conquista de Virginia, ¿no? Para decir, al final, para concluir que lo que ocurre entre los dos sistemas, ¿no? el británico y el español, es que el sistema español es un sistema extractivo que copia exactamente el sistema europeo, ¿no? Y de hecho, lo que él dice es, se establece el sistema de encomienda. Él defiende que durante toda la América, toda la América española, pues hay un sistema de encomienda extractivo, ¿no? Frente al sistema norteamericano, inglés y posteriormente norteamericano, que claro, es curioso porque él dice, los ingleses no es que fuesen más, él lo dice abiertamente, no es que fuesen más buenos que los españoles, los ingleses, de hecho lo que tratan, como no encuentran indios donde llegan en Virginia, hay muy pocos, lo que hacen es esclavizar a los propios ingleses que han llevado en sus barcos. Pero claro, los propios ingleses se rebelan y como son tan pocos, pues al final les tienen que dar algunos privilegios, bueno, algunas tierras para que... Y entonces dice, claro, al darles tierras y darles derechos, se genera un sistema diferente. Y de ahí el triunfo, entre comillas, de la colonización británica frente al desastre, entre comillas, de la colonización española, ¿no? Y que ha generado dos civilizaciones tan diferentes. Yo no sé cómo ves tú eso, porque creo que además es un argumento luego mucho más simplificado y tal, de lo buenos que fueron los ingleses en sus conquistas frente a los malos, y bueno, en el fondo es la base de la leyenda negra, ¿no? A los malos que fueron los españoles, ¿no? ¿Cómo ves eso? Bueno, esto es otro tema. Yo creo que no, que nos llevaría muy lejos, porque es una cosa, diríamos, posterior, el imperio español es anterior, y vamos, si no es un imperio fracasado. Es que es una cosa absurda pensar que un imperio que se mantiene 3 siglos, pues es un imperio fracasado. Y bueno, en fin, yo estoy completamente en contra de estas comparaciones, diríamos, que además son a priorísticas, porque están ya como, en fin, no sé, decididas de antemano, ¿no? Pero, bueno, yo es que, con tu permiso, me situaría más sobre el tema de lo que, bueno, este magnífico resumen que nos ha hecho de su libro. Yo también quería que hablases un poco de ese sistema de encomienda, ¿no? Porque yo creo que es muy desconocido para el general. No, pero es que, en fin, el sistema de encomienda, ¿de dónde viene? Pues del espíritu de frontera. Porque, claro, eso es otro horizonte cuando se ha acabado la conquista en España, la reconquista llamada, o sea, la expansión a costa de los musulmanes, y entonces automáticamente el mismo año en que se conquista Granada, pues entonces ese mismo año va Colón a América. Y entonces, en ese sentido, hay que comprender lo que significa. O sea, es como muy normal que en primer término se haga ese
planteamiento de la encomienda. Lo que pasa es que la corona luego empieza a ver los peligros que tiene para sus propios intereses este sistema. El sistema, diríamos, señorial o feudal, si queréis, pues bueno, eso continúa en España. Y bueno, y se reproduce de alguna manera en América. Ponías ejemplos de la conquista del oeste, y es la conquista del oeste. Y entonces, en ese sentido, hay que verlo, diríamos, no sé cómo explicar, como un primer paso, que luego, pues, está muy bien lo que él ha explicado, de que ahí hay unos intereses de los propios expedicionarios, los conquistadores, llamémoslos así, y luego lo que es los intereses de la corona, que son los intereses más generales y donde se prioriza pues, los propios intereses de la dinastía y de la política que se hace sobre todo en Europa. Cortés, que realmente era un genio militar, pero además era un genio político, le propone a Carlos V ser emperador de dos mundos. Y Carlos V pues no tiene especial interés. Carlos V es un hombre que responde pues al modelo de imperio romano, al modelo de imperio de Carlomagno, es otro mundo, diríamos así, ¿no? Y, en fin, yo al revés, a mí me ha interesado mucho de tu libro, pues esta idea, ¿no?, de aventura, de lo que representa, de riesgo, y porque, bueno, yo soy historiadora modernista general, diríamos así, no soy americanista, porque en la Universidad Española hay esa división, que a mí me parece muy poco, en fin, muy poco útil, de dividir la historia en general por épocas y de repente historia de América, o sea, y eso es, no sé, es una confusión porque, en fin, es que se crea un nuevo mundo en que, claro, naturalmente España se proyecta en América, pero es que América se proyecta en España. No se puede entender la historia de España sin estar continuamente teniendo en cuenta lo que pasa en América con el oro y con la mina de Potosí, pero también con, en fin, los nuevos sistemas económicos, que la minería pues es muy importante, y el comercio, por supuesto, pero claro, luego el asentamiento de lo que representa ese nuevo mundo que se crea, que realmente, en fin, tú lo has explicado muy bien, lo que tiene que ver con esa nueva mentalidad, pero luego toda esta síntesis que se crea, incluso a través de los casamientos. Esto es impensable en el imperio inglés, o sea, que desde el primer momento no solamente es que se produce el hecho de que se relacionan e incluso se casan oficialmente, valga la expresión, sino que eso está aconsejado por Isabel la Católica. Por tanto, claro, el modelo español no es de colonias. El modelo español es el modelo del Imperio Romano y es crear provincias. Y entonces hay que comprenderlo desde ese punto de vista, porque siempre se habla del colonialismo y no, es otra cosa, es otra cosa. Yo ya digo, soy una historiadora general, no soy americanista, pero a mí América siempre me ha fascinado. En mi casa mi padre tenía Crónicas de Indias y yo cuando tenía 14 años, en lugar de leer novelas de aventuras, pues leían Crónicas de Indias. Y me ha gustado mucho lo que comentabas, ¿no?, de que hay que dejarles hablar, porque muchas veces el historiador, pues, o sea, no puedes asumirlo, pero claro, en la medida en que lo resumes y lo transformas, diríamos, al lenguaje actual, pues te encuentras con que lo estás como, no sé, sí, lo estás como falseando, ¿no? Porque, bueno, esa relación directa, ¿no?, que tiene en lo que hacen, pero también la manera en que lo expresan, ¿no? Y efectivamente, bueno, es lo que comentábamos,
¿no? De comprender cómo es la personalidad de esta gente. A mí, esa seguridad que tenían en ellos mismos, esa convicción de que pertenecían a una cultura y a una civilización superior y que, bueno, llegan allí y se encuentran con sociedades muy problemáticas, porque eso también, Cortés se encuentra con los aztecas, pero se encuentra con un montón de pueblos oprimidos. Y en el caso de Pizarro la situación, bueno, lo has explicado muy bien, es una guerra civil dentro del propio mundo inca y luego ellos, pues claro, se aprovechan de eso y bueno, pero es lo mismo que había hecho Fernando el Católico en la Guerra de Granada, atizar continuamente la división entre la dinastía nazarí. Bueno, yo ya digo, me ha interesado mucho el libro, me parece muy importante que se hable de estos temas, porque muchas veces casi parece, no sé, como de mal gusto, ¿no? O sea, son temas que en lugar de, no sé, de asumirlos con todo lo que tienen de bueno y de malo, de luces y de sombras, pues parece que hay que, no sé, aparcarlo, esconderlo, que no se hable. Entonces a mí me parece muy interesante que te hayan encargado este libro, que lo hayas escrito y que estemos hoy aquí comentando todo esto. Luego también esa idea, que tú la has explicado muy bien también, esa idea de que nosotros conocemos las expediciones que tuvieron éxito y entonces parece que es un paseo triunfal. Pero oiga, la cantidad de expediciones que se perdieron o que, bueno, volvieron unos pocos, bueno, Pizarro de hecho lo consigue a la tercera después de, en fin, previas situaciones, diríamos más o menos frustradas. Pero hay casos, a mí siempre me llama mucho la atención el caso de Florida, cuando empiezan saliendo 600, luego al final son 300, pero es que esa expedición va a desaparecer, vuelven cuatro personas, no cuatro así como una manera de hablar, 4 personas. Álvar Núñez Cabeza de Vaca y 3 más, después de 6 años. Sí, sí. Y bueno, y tienen aún, Álvar Núñez Cabeza de Vaca tiene el arresto de irse a descubrir las cataratas de Iguazú, que hoy día pues son un sitio tan turístico, pero que el primer hombre no americano, diríamos, que llega allí pues será él. No, pero lo digo como un ejemplo, pero el caso del Perú pues es lo mismo, es lo que lo has explicado tú muy bien, es que eran muy pocas personas, a pesar de los caballos, a pesar de los perros, a pesar de la tecnología, del armamento pues muy superior, pero es que, o sea, tiene mucho de guerra y de violencia, pero tiene, o sea, directa, y asesinatos y todo lo que queramos, pero luego tiene mucho de habilidad política, de negociaciones muchas veces falsas, en fin, engañosas, diríamos así, porque... Maquiavélico. Sí, Claro, maquiavélico. pero Maquiavélico literal, habiendo leído a Maquiavelo, ¿no? Pero ¿de quién aprende Maquiavelo? De Fernando. De Fernando, O claro. sea, que en realidad toda esta gente... Pero, bueno, esto no es una biografía de Pizarro, es mucho más. Y además también es muy interesante porque a veces, sin querer, personalizamos mucho. Y claro, era todo un grupo de hombres. Y en este caso, hasta el tema ¿no? del grupo familiar, sí, que van allí a hacer una especie de negocio común, pero que luego, a la vez, bueno, se pelean entre ellos, ¿no? Y, bueno, esa mentalidad, también has hablado muchas veces de mentalidad, y claro, es que hay que comprender el afán que tiene esa gente de enriquecerse, ¿no? Eso, hacia adelante es, en fin, la riqueza, hacia atrás es la pobreza. Pero es que además esa mentalidad de lo que era en la época del sentido del honor, pues lo que era el tema del concepto de la gloria, que era el reconocimiento en el momento presente, y luego el concepto de la fama, que no es el famoseo actual que nosotros padecemos, no, era el que esa gloria permaneciera.
que esa gloria se mantuviera en el porvenir y fuera reconocida, bueno, con gente como Iván Vélez, que aquí nos ha explicado todo esto. Porque efectivamente eso les mueve, no solo es enriquecerse de cualquier manera, es tener esa aureola de reconocimiento, de prestigio y de una manera, diríamos, de continuidad en el tiempo, una manera, diríamos, de no morir, de no desaparecer. Y luego está también, claro, todo el concepto del tema religioso. Aquí también tú lo has mencionado, pues has hecho un resumen extraordinario, porque resumir este libro no es nada fácil, efectivamente, hay gente que va allí por otros motivos, al revés, sacrificando su propia vida, sus propios intereses, y va por una idea, diríamos, de fe auténtica, es decir, diríamos, anunciar el reino de Dios, de dar a conocer otra, no sé, otra manera de vivir, lo que es el sentido, pues, del amor cristiano fraternal, lo que es el sentido del perdón, o sea, conceptos que eran completamente ajenos. Y claro, sí, también había, entre todos estos eclesiásticos y misioneros, pues, hubo de todo, naturalmente, pero esto es que hay veces que hay como una especie de castigo especial, ¿no? Que parece que se cargan las tintas contra el tema de toda esa, no sé, esa labor, ¿no?, de misión. Y sin embargo es interesantísima. Y para los historiadores es una cosa interesantísima, porque han salvado muchísimos conocimientos de aquellas sociedades, han salvado muchísimos, por ejemplo, las lenguas, porque claro, como estos misioneros querían entenderse con sus posibles, en fin, fieles, ¿no? Querían bautizarlos o querían convertirlos o querían, en fin, hacerlos entrar, ¿no?, en otro mundo, pues en otro mundo religioso, en otra cultura religiosa, pues claro, lo que hacían era aprender sus lenguas y hicieron diccionarios. En fin, es un tema, igual que el tema de los cronistas, la información que proporcionan, bueno, no sé, Pedro Cieza de León, que escribe la Crónica del Perú, que tú citas muchas veces, es que no solamente son las batallas o... No, es que da una cantidad de información de cómo eran esas sociedades, de cómo vivían, de, en fin, cómo se alimentaban. Que a mí es un tema que me gusta mucho, porque uno de los temas que yo he estudiado es historia de la alimentación. Y claro, el tema americano es fascinante, porque se habla mucho del oro y de la plata, pero yo personalmente me quedo con otro tipo de tesoros, oiga. La patata y el tomate. Y el tema de la patata es muy interesante porque, bueno, en fin, esas son un poco leyendas anecdóticas, pero dicen que el plato predilecto de esto, ¿cómo se llama?, de Pizarro, que era una especie de plato que mezclaba torreznos con patatas. O sea que es un plato que aún se come en Perú. Y entonces, claro, eso es una síntesis que se produce, lo digo como una anécdota, pero que tiene su trascendencia, hay que pensárselo, porque se produce una síntesis en España, pero se produce una síntesis en América. Y entonces es una manera de ver cómo dos mundos se integran y, bueno, resultan platos a veces muy interesantes. No sé si a la gente nos gusta el torrezno y las patatas, pero en cualquier caso, sea o no sea en fin, no sé cómo decir, el plato decían que le gustaba a Pizarro, vaya usted a saber, ¿no? Pero siempre hay algún cronista que recoge cosas de este tipo. Pues bien, yo de verdad creo que es un buen libro, que es un libro que se lee muy bien, que es un libro que tenía que ser escrito y que merece la pena no solo leerlo, sino comentarlo, hablar de él, porque vuelvo a lo que decía, o sea, a mí me parece que este tipo de cosas hay que saberlas.
y no dejarlas como escondidas debajo de la alfombra, como si fuera algo, como un tabú, como una cosa. Bueno, pues ya la historia tiene sus partes más positivas, sus partes más negativas. Aquí santos no había, muchos, pero en cualquier caso también hubo muchas cosas positivas. Y en ese sentido, la América actual pues es fruto directo de todo ese encuentro o de ese choque de civilizaciones, si queremos. Y aquí está muy, vamos, muy bien explicado. Y además explicado, en fin, de una manera muy, no sé cómo decir, es un libro serio, riguroso, pero muy para el gran público, o sea, en el mejor de los sentidos, porque hay veces que hay tipos de estudios de una extraordinaria excelencia, pero claro, que a veces para la persona que no está muy, diríamos, metida en ese mundo académico, pues resulta menos fácil, diríamos, decías tú, hay libros sobre Perú y sobre Pizarro y la conquista del Perú, pues sí, hay, pero nunca viene mal uno más. Y en este caso tiene esa cualidad, ¿no? Que realmente es muy comunicativo. Y bueno, tú has escrito muchos más libros, varios más, vaya. O sea, ¿qué experiencia de escritor ya tiene? Y si le encargan el libro, la esfera de los libros no es cualquier cosa, pues algo significa, ¿eh? Porque no es nada fácil hoy día que te dejen publicar un libro. O sea que mucha envidia me da. Y nada, en fin, no sé, me he ido a por otros temas. Oye, Me he ido a por cuestión otros era temas. No, porque diálogo. es que de verdad que eso nos apartaba Sí, mucho. Porque bueno, yo que sí, tienes razón. bueno, es una de las trampas. Es una de las trampas, porque además aquí todo el mundo se lo cree. Claro. Todo el mundo se lo cree. Y es que un poco iba por ahí, ¿no? Yo ahora os iba a preguntar, ¿por qué creéis, tú lo has dicho, ¿no? Al final tendemos a esconder debajo de la alfombra nuestra propia historia, ¿no? Sí, sí. En lugar de afrontarla con todas sus aristas, como decía antes, porque toda la historia tiene sus aristas, por supuesto, ¿no? Pero afrontarla abiertamente y tranquilamente. Tampoco hay que volverse ni excesivamente ultranacionalista ni excesivamente crítico, sino hay que exponerla tal y como fue y pensar que el lector es suficientemente inteligente como para juzgar lo que le parezca, ¿no? No, y es que la trascendencia que tiene claro. es Pero enorme. ¿por qué creéis que tendemos a esa ocultación, ¿no? Bueno, aquí que está Ricardo García Cárcel, pues por la leyenda negra, yo creo, vamos, la respuesta más automática diríamos que es la leyenda negra. A ver, yo creo que este mundo que construyen los conquistadores, pero más gente, o sea, por ejemplo, esto es un diálogo que podríamos tener aquí horas y horas, ¿no? El factor religioso está ahí, es importantísimo. De hecho, no lo voy a desvelar para que alguien se lea el libro, aparte de mis presentadores, al final, y en un documento extraído del archivo de Indias, es decir, que está ahí todo. Es que tenemos, o sea, el Pentágono en aquella época está en Sevilla, ¿no? Y digitalizado, es decir, yo no me he movido de mi casa, y ahí puedes acceder a un montón de documentos, las dioterías te crecen evidentemente, pero bueno. En la visita que hace el último virrey que yo trabajo, que es Toledo, Francisco de Toledo, aparecen ya los elementos de uno de los mayores logros, a mi juicio, del mundo hispano, que es el sincretismo religioso. La Virgen de Guadalupe, tú vas a México y todos están convencidos que la Virgen de Guadalupe es la Virgen de Guadalupe. Y tú dices, bueno, en Extremadura hay otra anterior, pero claro, la Virgen de Guadalupe es incuestionable. Y la Virgen de Guadalupe te la puedes encontrar en el sitio más sórdido de México, que no voy a decir cuál es, y en el sitio más distinguido. Une a todos. Es más, yo creo que México, el componente guadalupano es el cohesionador, seguramente. Y evidentemente, si sabemos cómo se fabrica, y perdón si hay algún oído muy piadoso aquí en la sala, esa Virgen, hombre, es una operación fina, ¿eh? La tilma de Juan Diego, que aparece, y se le quitan las flores, aparece la Virgen, bueno, esas cosas que todos sabemos, ¿no? Pues en el caso me topé en los últimos tramos del libro, donde ya, por cierto, el Imperio Español se enfrenta al Imperio Británico, al Imperio Inglés, porque aparece por el horizonte el pirata Drake, que esto es interesantísimo, porque además me hizo mucha gracia hasta para un poco lo que tú decías de esa
vamos un poco, ahora respondo a eso también, de ese saber ser poderosos y estar seguros de sí mismos, a Drake lo escriben Drakes, como Vélez y Martínez, y quiero decir, lo españolizan, me dicen, es uno más, cuidado, y además lo que dicen es, hay que matarlo, cuidado que esto ya no son juegos de niños, ¿no? Bueno, pues en ese último tramo, en una de las visitas que hace en lo que hoy sería Paraguay, los indios guaraníes, de hecho el guaraní, que decías tú, se conserva por las gramáticas. El guaraní sigue siendo es una lengua oficial en Paraguay, que es una reducción jesuítica, el tema de las reducciones también, aquí hay mucho que tratar, esto da para muchas cosas. Bueno, aparece ya un indígena que es una especie de Jesucristo indígena. Y no voy a decir lo que dice, pero bueno, lo que dice es la doctrina católica. No os matéis, no seáis polígamos, no comáis carne humana. Eso es el sincretismo, y eso es uno de los grandes logros civilizatorios. Aunque ahora a lo mejor no se puede decir, porque ahora en el mundo de relativistas ya todo vale, y ya, bueno, en fin, no me autopercibo no sé qué, pero ese es el canon español. Y de hecho la Iglesia Católica, sin España, bueno, pues sería una corriente más, no nos engañemos, una corriente europea más. Vete tú a saber la evolución. Eso es evidente, aunque hay una penetración evangélica, que eso ya es harina de otro costal. ¿Por qué se rechaza todo esto? Pues por todo lo anterior. Por ejemplo, ¿por qué se rechaza en España la historia de España? Que efectivamente es una historia americana. A pesar, pues en primer lugar, por compartimentar de una manera absurda, porque ese flujo era constante. O sea, decimos el oro y la plata. Ojo, hay un metal que se nos olvida constantemente, el mercurio. El mercurio es esencial y el descubrimiento de la huancavelica es fundamental. Es fundamental, por cierto, el mercurio, que luego en otra época en España, ¿quién lo explota en Almadén? No son españoles, son otros, ¿no? Eso también hay que investigarlo, señores. La cochinilla, eso tiene un valor altísimo. Las especias, las expediciones a la especiería no era la platería, era la especiería. Es decir, que las materias, el valor de las materias era muy diverso, pasa que nos quedamos con lo más inmediato y lo más fácil, que es el oro y la plata, pero ahí hubo un flujo y la primera globalización, efectivamente, la hace España con el galeón de Manila, que es China, que por cierto, Hernán Cortés se planteó ya en una muestra ya de seguridad ya salvaje, planteó conquistar China, ya le dije, bueno, para un poco, porque esto ya se nos llama un poco. Pero quiero decir que eso configura el mundo, y de hecho el capitalismo europeo, sin el componente americano, no podría haberse desarrollado de ese modo. Porque claro, decimos el oro. Bueno, pero el oro en primer lugar se quedaba allí el 80%, porque el 20% era el IVA de la época, era el 20%, más bajo que el de ahora, por cierto. El 20% era para el rey. Bien. Pero luego había compañías que tenían intereses en ambos lados del océano. Pero es que luego, si tú vas a cualquier ciudad americana que se haya conservado, bueno, el oro está en los retablos. Si es que tú vas a México, tú vas a Puebla de Los Ángeles y te quedas impresionado. Pero esto. Vas a Guanajuato, que era una ciudad minera, que por cierto, en las ordenanzas dice que si un indio descubre una mina puede explotarla. O sea, no es una cosa exclusiva de castellanos y tal y cual. Bueno, el oro se quedó allí en gran medida. El urbanismo americano, que es un urbanismo clásico grecolatino, es decir, entonces, por ir a la pregunta, ¿por qué se rechaza en España este mundo? Pues hombre, porque era una conjunción de intereses, por lo mismo que ahora ya no se puede decir Reconquista. Yo escribí un libro de Reconquista y ahora soy un fascista por decir Reconquista. Claro, y yo me quedé perplejo, digo, pues si lo decía la Pasionaria, lo decía Marx, entonces todos fascistas ya, todo el mundo es fascista, ¿no? Entonces es todo ridículo. ¿Por qué? Pues porque España está en un proceso de desintegración y de descomposición en el que no hay ninguna cabida, ningún proyecto común, ni la lengua, ni la historia común, pues la historia es yo en mi pueblo, tú en tu pueblo, a ver quién es más paleto, y por ahí van los tiros. Entonces, claro, una figura universal, digo, como Cortés. Cortés fue comparado en su tiempo con Alejandro Magno, con Julio César. Pues tiene que ser un genocida. ¿Cómo vamos a admitir que un tío de Extremadura sea una figura como Alejandro Magno, que lo hacen en super películas? Pues porque no puede ser, hay que renunciar a eso porque somos exterminadores. Es decir, es todo un fenómeno de autodesprecio y de ignorancia, que se da, yo creo que está fácilmente localizado, empieza en el 19, con las historias nacionales, que en América tienen que decir, no, perdona, es que antes de Hernán Cortés era el paraíso terrenal, y viene a ahogarnos la fiesta. Bueno, claro, luego resulta que descubren en el año 16
el altar de cráneos que decían que era mentira. Anda, y esto, no contábamos con esto, qué sorpresa. Anda, pues mira, era verdad, va a ser verdad. Entonces, en Perú, cada 2 por 3, a mí me gusta mucho la arqueología, anda, pues han encontrado un fardo con un niño desecado porque hace un sacrificio a los indios. ¿Qué faena? Esto no contamos con él. Anda, un cementerio. Es decir, que los cronistas decían gran parte de la verdad absoluta, es imposible decirlo. Entonces, como eso es algo que rompe intereses muy concretos, pues hay que renunciar a ello, claro. Hay que renunciar a ello. Es que cuando se diluye el presente, se diluye el pasado. Claro, pero por eso yo digo que la historia es presente, que la historia es presente. Se hace desde el presente. No, la historia no es viajar al pasado, eso es una si tú tontería. quieres destruir el presente, claro, pues a la vez no claro, te quedaba remedio que destruir el pasado, aunque claro, ni te lo propongas. Claro. Y entonces en España, es que la respuesta es sencilla. En España está en un proceso de balcanización y de la búsqueda del enfrentamiento constante. Entonces, y porque hay un negocio, en fin, no me quiero enrollar, autonómico, académico, está en todos los sitios, está todo podrido en ese sentido. Entonces, claro, decir que, pues yo qué sé, y luego además el tema religioso. Pues, claro, en España hay un anticlericalismo de brocha gorda, que es una castaña completa, que no vale para nada, que no tiene profundidad ninguna, pues venga, una cosa de vulgar. Entonces, no entender los logros y la importancia del canon humano, ya no estoy hablando de fe, canon humano del catolicismo, hombre, pues compáramelo con el que tenía Moctezuma, pues explícame o sea, es lo mismo, vamos a efectos prácticos, es lo mismo un Dios al cual le tienes que sacar el corazón de un señor y entregárselo, porque al siguiente día si no nos tal, que esa especie de estilización y metáfora y complejidad, como es la transustanciación, que por supuesto es imposible explicárselo a un hombre de esa época, pues hombre no, de momento aquello se queda en algo simbólico, es vino, los accidentes del pan y vino, ¿qué tal? Que no es lo mismo que el corazón físico extraído con una piedra de obsidiana. Claro, la diferencia, pues si también vamos a admitir este relativismo, pues apagamos, ¿no? Pero aparte de los grandes temas teológicos, es que hay una, diríamos, no sé cómo decir, unos principios, que claro, eso es una forma de organizar una sociedad también, son unos valores de una sociedad, el humanismo, que tiene una raíz cristiana, eso es claro, en Europa y en América. Es que pretender equiparar, claro, porque luego estas cosas, aparte ya de que en el 19 con las historias nacionales hay que pues claro, se romantiza todo ese pasado, pero vamos a ver, no me compares unas cosmogonías como las que tenían estos señores que eran ni equiparables siquiera a los presocráticos, es una cosa, no quiero decir la palabra salvaje porque ya está prohibido, tampoco se puede decir, tampoco se puede decir, está prohibida. No lo puedes comparar. Entonces, el Hernán Cortés, por volver otra vez a gran figura, que yo creo que él lo es. Porque él dijo en su época de madurez que él sabía que había émulos de sí mismo, o sea, la idea de canon que él ya la tenía, ¿no? Tú me vas a comparar a un tío que sabe justificar sus actos vinculándose a las 7 partidas que van vinculadas a la escuela de Toledo, en fin, pero ¿cómo me vas a comparar eso con una tributación en forma de en el Valle de México, vamos, de plumería, de esclavos, de carne humana, de antropofagia, de sacrificios? Pero hombre, ¿esto qué es? Entonces, claro, es un relativismo grosero que no sirve para nada en absoluto, claro. Yo creo que hay que romper una lanza a favor de Mel Gibson porque su película Apocalipto nos ayudó un poco, porque sí que plasmó una realidad que había la parte cinematográfica, pero de un imperio previo a que llegasen los españoles que estaba como estaba, ¿no? De enfrentado, esclavizando y haciendo sacrificios humanos. El cine a veces también hace justicia, un poco, alguna vez, no siempre. Sí, esa película sí, esa película yo creo que sí que me parece a mí que con sus licencias cinematográficas, que tiene que tenerla porque que el producto, yo creo que es una película que refleja un mundo muy parecido a lo que fue. Pero es que las evidencias arqueológicas lo avalan, es que lo avalan. Yo, si me permitís, antes de abrir el turno de preguntas, porque como nos hemos puesto quejosos, voy a hacer una recomendación personal, porque hablabais antes del choque de mundos, ¿no? Y siempre decimos siempre hablamos mucho, ¿no? Lo que sintieron o pensaron los indios cuando llegaron los españoles allí.
yo ahora hago la reflexión al revés. Yo que tengo ancestros sorianos, en Berlanga de Duero, cuando vas a la colegiata, bueno, en todo Berlanga hay una auténtica admiración por Fray Tomás de Berlanga, que era nacido allí y fue obispo de Panamá y también fue gobernador. Bueno, pues en uno de sus viajes volvió y se trajo un caimán gigantesco, más grande que esta puerta, y lo colgó en la colegiata para que lo viese todo el mundo lo que se le había traído, y ahí sigue. El caimán de la colegiata de Berlanga de Duero sigue colgado allí y sigue estando allí, y cuando entras te sorprendes del bicharraco. Y yo siempre pienso, ¿qué pensarían los sorianos de entonces cuando entraban en la colegiata y qué imagen debieron hacerse del nuevo mundo, ¿no? Porque en Soria y en Castilla hay lagarto, incluso cocina del lagarto. Hay cocina del lagarto. Yo tengo un recetario del monasterio que se cocina lagarto. Claro, el lagarto, el más grande sería así. O no sé, igual un poco más, pero como esta puerta, ¿no? Entonces entiendo que un soriano de la época más generosa. Claro, debió pensar, si los lagartos allí son así, pues ¿cómo será del resto de las cosas, no? Sí, sí. No, dos cosas, eso viene muy al caso. Bueno, una cosa que no quería olvidarme, antes cuando estabas hablando del tema de la fama, que no le he querido tocar, pero viene en el subtítulo por algo. Sí. Vamos a ver, cuando esta pugna que hay entre crónicas, pues las crónicas, claro, son de parte. Dice Diego de Almagro el Mozo, el hijo de Diego de Almagro, el socio de Pizarro, en unas manifestaciones posteriores, lógicamente, que cuando Pizarro hace lo de la Isla del Gallo, como que flaquea, y que quien le empuja, eso me llamó mucho la atención, es Diego de Almagro. ¿Y cómo le empuja? Le empuja diciendo, hombre, es que si te echas para atrás no ganas un 10% más. No. Le dice, si no sigues, y esto lo copié literal porque me conmovió, ¿no? Tendrás disfama perpetua. O sea, no es que la hoja, el balance económico, pero no, disfama perpetua. Es decir, la idea de trascendencia es absolutamente clave, que tiene que ver con el canon cristiano. Eso quería dejarlo ahí de relieve. Y luego, con respecto a lo que tú dices, y por eso yo también quiero huir de las historias positivistas que creo que se quedan muy cortas, ¿no? En todas las expediciones, siempre que se llegaba a un logro o una conquista, se quería ir más allá. Y en ese más allá, es curioso, es donde estaba el terreno de las Amazonas, que por cierto, el río Amazonas es una derivada de la conquista del Perú. Es Gonzalo Pizarro el que quiere ir al país de la canela, que no existe, pero que es una fantasía atractiva, y acaba no existiendo, pero determina la navegación del Amazonas por parte de Orellana, por cierto, también sin un ojo, pero el problema de la mutilación era una constante. Las Amazonas, los hombres más o menos bajos. Es decir, el terreno de lo fantástico se va desvaneciendo frente al realismo de la conquista. Y esto también es importante, ¿eh? Yo creo que esto también hay que tener... Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que dice Bernal Díaz del Castillo cuando ve la ciudad de Tenochtitlan? Que, por cierto, el primero que la ve es un señor que tiene la idea de subirse al volcán Popocatépetl. Eso ya es el colmo. Hay una película que se llama Epitafio que está muy bien, que la recomiendo. Dice que cuando entraron allí, creíamos que estábamos viendo cosas de Amadís. Por eso digo, lo de la mentalidad es muy importante. Es que una de las cosas fascinantes es cómo se enfrentan a la novedad. O sea, porque es que allí todo es nuevo, todo es enorme, todo es grandísimo. Bueno, los que hayan estado en América, pues sí, efectivamente todo es grandísimo. Y claro, darle el nombre a las cosas es casi como, no sé, como Adán en el paraíso, dar el nombre a las cosas. Y hay veces que lo que hacen es copiar pues, el nombre que oyen, que dicen los indígenas, pero otras veces es, bueno, cosas parecidas a lo que ellos conocían en su tierra, etc. Pero luego, claro, la segunda parte es cuando traen el caimán a Soria, porque entonces ya no solamente es la novedad de los que han ido allí y se han enfrentado directamente con ella, es las cosas que traen de allá, y entonces la gente
qué le parece, cómo reacciona. Un imaginario, sí, ¿no? claro. Y es lo que dices tú, hay un imaginario fantástico, Amadís o lo que sea, o las Amazonas o lo que sea. Leyendas clásicas. Sí, porque además ahí entra la Biblia. Bueno, Colón pensaba que había llegado al paraíso, pero entra, pues yo qué sé, la mitología, y ahí entra toda clase de ideas fantásticas, ¿no? de históricas más o menos, o legendarias. Pero luego, claro, luego hay, diríamos, la realidad. Y la realidad se impone, y la realidad pues hay que asumirla. Cosa que hoy día parece que tampoco sabemos asumir la realidad. Pero aquella gente, en fin, quiera o no quiera, pues al final, ¿no? De grado o por fuerza, pues acaba asumiendo esa realidad. Y eso, ya digo, en el libro, que da una cantidad enorme de datos y toca un montón de temas, pero hay lo que dices directamente, pero hay un trasfondo, diríamos, de todos esos valores, de toda esa mentalidad, de todo eso que está ahí y que lucha por salir a primer plano. Y que creo que merece la pena que no sé cómo decir, que se tenga en cuenta. Porque si no es lo que dices tú, haces una historia positivista y aquí lucharon no sé qué y aquí ganó no sé quién y luego pues de la mina sacaban tanto dinero y del comercio tanto otro. Pero claro. A ver, sí, abrimos el turno de preguntas. A ver, has levantado la mano rapidísimo. Sí, es tengo dos dudas metafísicas, no sé si abusando de la paciencia puedo plantearla, una detrás de otra. La primera es, los españoles llegan un siglo y medio antes que los anglosajones, pero Estados Unidos está donde está, es una superpotencia, y América Latina tiene problemas crónicos de inestabilidad económica y tal. ¿Alguna explicación? ¿Alguna explicación? Sí, sobre esa diferencia brutal en un siglo y medio. Lo primero, no digas América Latina, menos en mi presencia. Bueno, eso sí. Bueno, podríamos incluir Hispanoamérica, no, tampoco. Mira, uno de los problemas es el término América Latina es un término para erosionar o diluir la esencia hispana o ibérica, así que, aunque hispano es lo mismo, hispana es Hispania, que es... Bueno, eso ya es un problema. De hecho, además, Torres Caicedo y Francisco Bilbao, hombres vinculados a la masonería, son los que impulsan esas cosas en español. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues por una razón, los imperios no son eternos. Lo mismo que alcanzan sus límites yo decía siempre en la entrevista que me has hecho, en las selvas o en las praderas, donde ya no hay tantos españoles. Esa es otra cuestión. Es que ya no hay tantos, ya no llegamos. Son finitos, todos se agotan, ¿no? Pero luego, es que hay otra forma de interpretar todo esto, que es muy polémica quizá, pero que es bastante convincente. Vamos a ver. En el año 1550 las conquistas se paralizan porque se está hablando de los abusos con el indígena, se dice que Carlos I se va a condenar si sigue con el maltrato a indígenas y tal, porque eso existía. Se produce la controversia de Valladolid, donde está el enfrentamiento entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. ¿Quién gana el terreno propagandístico? ¿Quién conoce a las Casas? Todo el mundo, ¿no? El apóstol de las Indias. Incluso lo reivindicaba hasta Hugo Chávez Frías, ¿no? Hugo Chávez Frías se llamaba, ¿eh? No se llamaba Tecatiploca, no sé qué, bueno. En el terreno propagandístico gana Bartolomé de las Casas. Por cierto, firme partidario de la esclavitud de los negros. Los negros, sabemos que la legitimación en esa época de la esclavitud negra es por motivos bíblicos. Bueno, otro asunto que ya se puede tratar en otro momento. Pero quien gana en el terreno de la realidad es Juan Ginés de Sepúlveda, aristotélico, que dice que establece las condiciones de la guerra justa. Una de ellos es, si hay cristianos, tienen que ser defendidos, por ejemplo. Y lo que se dice es que el indio, por resumirlo, es una especie de menor de edad que hay que tutelar hasta su elevación civilizatoria. Cuando la familia real española está en Bayona, ¿qué ocurre? Se cristalizan las juntas
urbanas, la de Oviedo y otras muchas. También, yo tengo hace un montón de años analizado las juntas de Quito y Guayaquil, que hoy son ciudades ecuatorianas. Ecuador no existían ciudades. Cuidado, es un imperio de ciudades en gran medida, civilizatoria, civitas, ciudad. ¿Qué ha ocurrido allí? Pues que en realidad esos menores de edad han adquirido la edad adulta. Yo sé que esto es discutible, pero bueno. Es decir, las sociedades criollas y urbanas están equiparadas, prácticamente niveladas con las peninsulares. Y están estableciendo ya contactos con otras sociedades, singularmente, por ejemplo, con ideas que tienen que ver con la Ilustración, que está otro de los grandes mitos que habrá que cuestionar algún día. Lo digo porque el otro día en el monasterio de Poblet, efectivamente, nos dimos cuenta que los ilustrados franceses se dedicaban también a destrozar el patrimonio, ¿no? No eran realmente tan civilizados como los que no. Entonces, lo que ha ocurrido es que en realidad ha habido una realización de los objetivos del imperio. Yo sé que esto puede sonar muy extravagante. Esas sociedades están equiparadas. O sea, la Ciudad de México, cuando Fray Servando Teresa de Mier, que es uno de los ideólogos de los gritos que llaman de independencia, pero que son otra cosa, porque apelan al rey, viene a Madrid, porque le llaman a capítulo, ¿qué es lo que dice de Madrid? Se queda decepcionado y dice, bueno, pero sí, yo vengo de Ciudad de México, pero esto es un pueblo, esto no vale para nada. Esta es la capital, pero esto es muy cutre, ¿no? Es decir, ha habido una nivelación, y entonces lo que hay ya son grupos de poder, tanto político como económico, como religioso también, cuidado, como religioso. Yo tengo un texto que rescaté de unos jesuitas mexicanos. México, por cierto, término que se utiliza muy tardío, es Nueva España, casi todo el rato es Nueva España, hasta el último 2018. Dicen que Europa está corrompida, un poco casi lo que decía Lutero en su momento de Roma, y que en realidad el cristianismo real, auténtico y sincero es el que se da en el Nuevo Mundo, que está exento de las corruptelas europeas. Es decir, que de algún modo se han emancipado, y ahí se produce en una crisis tremenda de la monarquía española el surgimiento de unos poderes emergentes que acaban cristalizando en naciones, pero que no son guerras de independencia, son construcciones nacionales como la que se quiere hacer en Cataluña, por ejemplo. O sea, Cataluña no puede recuperar ninguna soberanía que no ha tenido nunca. Otra cosa es que la quiera por motivos muy diversos, que eso también es otra discusión. Pero lo que hay es unas élites criollas equiparadas a las élites criollas peninsulares. Que es una revolución burguesa. Claro, efectivamente. Es una revolución burguesa. Claro. Y pierden diríamos, los indios. Pierden los indios. Habían estado mucho más respetados y protegidos en la época que España era no sé cómo llamarlo, ¿no? La que tenía pues el dominio sobre aquello, que en el momento de la independencia. No hay más que ver los gritos que llaman de independencia, que no lo son. El de Miguel Hidalgo, el famoso grito de Dolores. ¿Qué dice? Habla de la Virgen de Guadalupe, habla del rey. O sea, habla del antiguo régimen, pero ellos quieren ser cabeza Y luego eso que has dicho, o sea, que Ciudad de México era una ciudad absolutamente, en fin, rica, brillante, artística, en fin, culturalmente, desde todos los puntos de vista, muchísimo más que la propia, diríamos, capital, que la propia Madrid. O sea, eso es vamos, eso en la India, no sé si pasaba con Londres, no. Aquí. Hay un hecho destacado y desconocido, que creo que es un buen día para decirlo, que Atahualpa era el 17º gran inca. Hacía familia, los misiles, pero monárquico, era el 17º gran inca. Entonces, antes de morir Atahualpa, reconocido por también por su nobleza, transmite el título de gran inca del emperador de Perú a su majestad Carlos V. Carlos V, como ha dicho María Ángeles, es el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. No entendía esto de ser emperador del Perú, pero no renunció. Con lo cual yo he hecho el cálculo, y si hay 17 grandes incas, y desde Carlos V hasta Felipe VI hay 18 reyes de España, 18 y 17 son 35. Felipe VI es gran inca, porque claro, no está el título, y es el hijo del sol. Porque él tiene muchos títulos como rey de España, pero ser hijo del sol, desde luego para mí es una
importante. Y por supuesto, emperador del Perú. Había, en América se hacían algunas de estas, diríamos, genealogías, Sí, están ahí. a partir de, en fin, de los imperios, del imperio... Bueno, tengo que decir que como inca, los incas que morían, los grandes incas, luego eran momificados y tenían unas sacerdotisas, que decir que es un añadido a ese título, y tenían luego propiedades después de muerto. Como idea para... No, vamos a ver. Claro, no, es una cosa que ocurría. A ver, allí hay otra. Usted que ha estudiado a estos grandes conquistadores, me gustaría que me dijese semejanzas, o similitudes y diferencias entre los dos. Uno era más político que el otro, los dos eran políticos, uno era más guerrero que el otro, uno lo ha tratado mejor la historia que al otro. Bueno, esto es un poco... ¿A quién quieres más, a mamá o a papá? Yo creo. A ver. ¿Quién era mejor? ¿Qué semejanzas? Bueno, semejanzas... A ver, aquí hay que entender que el primero que hace una conquista poderosa es Cortés. Sobrino, quizá. Esto también se pierde, a veces se ignora. Es decir, él ya ha establecido un modelo, es lo que él decía en sus propios escritos de madurez, que son muy interesantes. Por cierto, una pincelada rapidísima, el tema de la encomienda, el tema de la religión. Él defiende el depósito de indios o la encomienda porque dice que si no, y además ese encomendero tenía que estar armado, tenía que ser un caballero, porque si no los misioneros serían aniquilados por los mansos corderos que decía el otro, los matarían. Y dice, y entonces toda nuestra obra se perderá. Y esto es muy importante saberlo, O sea, la evangelización sabía que o se hacía así o no había manera, porque el método de las casas pues, fracasó rotundamente. En Chiapas, por cierto, donde todavía hay esos movimientos. Bueno, semejanzas y de semejanzas. Bueno, yo creo que, ya digo, Cortés se convierte en el espejo de conquistadores. Yo creo que Cortés tuvo una mayor habilidad diplomática. Cortés escribió las cartas de relación él mismo, y eso ya le da una dimensión altísima, es decir, narrar su propia epopeya. Cortés tiene más habilidades jurídicas, porque lo que hace en Veracruz es tremendo, romper amarras con el gobernador de Cuba, que es el que le ha hecho de lanzadera, entre comillas, y decir, no, nuestra misión se ha extinguido. Teatralmente dice, bueno, me voy a retirar a mis aposentos y todo eso. No, vuelve, te elegimos justicia del cabildo, establecemos un cabildo. O sea, Cortés políticamente es superior, porque establece una estructura castellana trasladada allí, legal, una arquitectura jurídica, enseguida manda regalos y una carta de fidelidad al rey, y eso me parece que es de una habilidad asombrosa. Yo creo, del libro este de la conquista de México, que es muy bonito, la batalla y tal, a mí, el capítulo donde estoy analizando cómo ese señor es capaz de sortear el problema legal en el que realmente podía haberse metido, es tremendo. La audacia que tiene Cortés es que es previa a la de Pizarro, y él lo dice en una frase muy bonita, dice, o cenar con trompetas o morir ahorcados. Y luego tiene una serie de referentes clásicos que engrandecen su figura. Entonces yo creo sinceramente que es más grande Cortés, al cual le adornan también cronistas superiores a los que tiene Pizarro. Bernal Díaz del Castillo, yo siempre digo que el Quijote hay que leerlo, por supuesto, además muchas veces. Eso es una mina. Por cierto, ¿cómo en la Barceloneta no hay una estatua? Yo no salgo de mi asombro. Esto yo no puedo hacer. ¿Cómo no se hace una estatua que es donde se extingue Don Quijote? Esto es increíble, esto Barcelona no se puede permitir, no sé. Bueno, sí se lo permite. Barcelona es mucho Barcelona, ¿no? Entonces, Bernal del Castillo escribe La historia verdadera de la conquista de Nueva España. Eso es una obra impresionante. Y ahí él, fíjate qué interesante, porque él esto lo hace para decir, oye, la gloria de Cortés es también la nuestra. Pero también dice una cosa muy conmovedora, dice, por Cortés pusiéramos la vida. Es decir, Cortés es capaz de que todos los españoles, no sé, era un seductor. Además decía Bernal, dábase a mujeres, era seductor en todos los aspectos de la palabra. Y yo creo que ha seducido y sigue seduciendo.
Y creo que en ese sentido, bueno, no seduce a Andrés Manuel López Obrador, ya lo sabemos, pero yo creo que es superior. Entonces, creo que Pizarro se mira en él, sin quitarle mérito a Pizarro, lógicamente, porque uno de los grandes méritos de Pizarro es que, no teniendo la solvencia jurídica de Cortés, sí que es consciente de la importancia de las leyes. Sí. Y a mí eso me parece que es... Eso es el conocerte a ti mismo. Conocer, él sabía que sus límites estaban en los papeles y se ocupó de que los papeles estuvieran perfectamente en regla, ¿eh? No sé. Pues que el tema de la ley, del respeto a Claro. la ley era... Y el tema de las legitimidades, no sé, yo creo que... Ahora, también es verdad que Pizarro fue más mayor, es Sí. que tenía 50 y Era pico muy de mayor, años, sí. que hoy día ya son unos cuantos, Cortés pero tenía que... 35, sí. 37 por ahí, sí. Y yo creo que eso, pero luego lo tuvo más difícil Pizarro, porque o sea, aquello se le desmandó. A ver, las dos últimas, una aquí y otra allí. A ver. Iván, muy bien toda la explicación. Y aunque no creo que se sabe un poco del libro, háblanos un poco del virrey Amat, ahora que lo quieren aquí quitar la plaza que tiene. Bueno, eso te lo dejo a ti. Yo del Real Mat, lo poco que sé lo sé por ti y lo querrán quitar y pues claro, bueno, es un poco lo de siempre aquí, ¿no? Es negarlo todo. Pues fue un virrey muy extraordinario y muy interesante, porque una cosa que a veces no se sabe mucho o no se fija uno mucho es que el momento en que el imperio español en América fue más grande, diríamos así, es en el siglo XVIII, es el reinado de Carlos III, porque se extiende mucho hacia toda la zona de lo que hoy día es Estados Unidos. Y claro, eso es un tema que también liga con lo que antes planteabas. Claro, es que no es lo mismo la situación del 16 que la situación del 18. Pero vamos, el caso del virrey Amat, que bueno, aquí es famoso por el palacio que se construyó para cuando se jubilara y que luego pues él no pudo disfrutar nada, que fue su virreina, por eso se llama el Palau de la Virreina. Pero a mí una de las cosas que más me impresiona del virrey Amat es la expansión en el Pacífico. O sea, esa visión siempre de un horizonte más lejano. Plus ultra. Plus ultra. No plus ultra, Sí, la sí. compañía de... No, es una cosa fascinante que no se frenan, no dicen, bueno, hasta aquí he llegado, ya me contento, ¿no? Y si no son ellos mismos, siempre hay alguien ahí más inquieto, más creativo, diríamos así, y es... No, bueno. yo por completar lo del virrey Amat, yo creo que habría que hacer otra reflexión, ¿no? Una de las figuras más denostadas en Cataluña es este señor, el Borbón, que llaman, ¿no? El Felipe V, ¿no? Pues que se analice fríamente si Cataluña creció o menguó con Felipe V, yo creo que es evidente. Otro que tampoco tiene estatua ni va a tener. Debería tenerla, ¿eh? Yo recuerdo un grabado que hay, bueno, está el libro, no es nada oculto, de Carlos IV entrando en Barcelona, tirado en un carro ceremonial, empujado por ciudadanos. Sí, Por porque ciudad- quisieron y era, ellos. al final, Eso no les obligó nadie. por eso, que eran los gremios, que lo hicieron un carro ceremonial y allí estaba el Carlos IV y la mujer, y los ciudadanos iban tirando del carro como si fuesen caballos. Y era su nieto, ¿no? Quiero recordar, era nieto Carlos IV de Felipe V, era nieto. Sí, nieto. Por lo tanto, tanto odio hacia Felipe V no sé si hubo. Bueno, hubo sí. No, pero fue... pero No sé creo cómo que se ha decir. resucitado 2 siglos o 3 siglos después, esa es la cuestión. No tiene nada que ver la situación de cómo se reaccionó en el siglo XVIII Claro. con esa fantasmagoría que han montado Claro. ahora, que no, Claro. fue otra cosa. Empezando porque, bueno, en fin, esto nos llevaría muy lejos. Bueno, la última pregunta, que se nos eche el tiempo encima ya. Sí, sobre la cuestión de la emancipación, o más bien secesión de la República Española, que al final acabó fragmentándose en 20 estados, lo cual más insignificante y con menos peso internacional, da la impresión, o me ha dado la impresión de que eludias un poquito
Entonces, todo esto me parece que es claro de esa manera, ¿no? Pero, ¿crees que se hubiera producido igual esta emancipación, esta independencia, esta secesión de los norteamericanos, de los territorios americanos, de no haber intervenido los ingleses? ¿O hubiera podido continuar el imperio español? Desde que es una pregunta, digamos, de futurible, pero como conclusión, este es un tema que me parece interesante. Bueno, sí, casi es historia ficción, ¿no? A ver, yo no eludo eso. De hecho, en el libro de la leyenda negra yo traté el caso de Joel Robert Poinsett. Ahora en Navidad todo el mundo tendrá la flor esta de Pascua, la poinsettia, que se debe su nombre a ese señor. Ese señor fue un agente norteamericano dedicado a establecer logias masónicas en el Cono Sur y luego en México. Por cierto, logias masónicas del rito yorquino, los que sepan de estas de cosas de mandiles de este tipo no me han interesado nunca, me parece como el padre Feijóo, una horterada, o sea, hablando claramente. A mí eso del grado Gran Oriente me parece ridículo. No sé si hay algún masón aquí, si se ofende, lo siento. Pero el padre Feijóo se metía con ellos, que era un hombre ilustrado, ese sí que lo era, aunque era un hombre con faldas, que eso es lo que no quieren los otros, quieren mandiles en vez de faldas. Bueno, él trató de implantar una serie de logias masónicas en el México naciente. Por cierto, el México naciente en 1829 decretó la expulsión de los españoles peninsulares. Eso también se olvida, ¿eh? Hay que recordarlo. Del rito yorquino, el que sepa ya digo que los nombres de esas logias eran todos prehispánicos, Cuauhtémoc y tal, para que veamos un poco la imbricación entre masonería e indigenismo, proceso que todavía persiste, ¿eh? Con el Instituto Lingüístico de Verano y otras ceremonias y otras instituciones a las cuales se abrió la puerta Lázaro Cárdenas. Esto que se sepa. Bueno, ese es un factor desestabilizador que evidentemente operó ahí. El de las logias masónicas, sociedades secretas, como se quiera llamar. Estaba, por supuesto, el factor inglés inequívoco. De hecho, algunas naciones hispanoamericanas han acabado recientemente de pagar sus deudas. Increíble, ¿eh? Ahí sí que el oro es el que se fue. Está en Londres, está por ahí, ¿eh? Movimientos indigenistas financiados desde la anglosfera, ¿no? Pues el de los famosos mapuches tienen la sede, señores, en Bristol. ¿Qué tienen que ver los mapuches con Bristol? Pues algo tendrán que ver con esas cosas. Es decir, que yo eso no lo omito, parece que tampoco vamos a tocarlo todo hoy. ¿Qué hubiera pasado? Pues no se sabe. Desde luego fue la tormenta perfecta, ¿no? Los reyes, que son... Sabemos que el Imperio Español se regía por cánones escolásticos, la soberanía procede de Dios, se la da al pueblo que se la entrega al rey, el pacto translationis clásico, el rey desaparece de la ecuación, regresa al pueblo. Emergen esas juntas, que luego tienen intereses espurios e intereses vinculados a esa potencia. No lo sabemos. Sí que sabemos que el conde de Aranda, y eso no cuajó, tuvo la propuesta de que los infantes españoles hicieran una especie de reinos que encabezaran cada uno de ellos, una especie de Commonwealth de la época. No cuajó. La historia es la que es. ¿Qué hubiera pasado? Yo no lo sé, ni creo que nadie lo pueda saber. Se barajaron esas cosas, esas posibilidades. Lo cierto es lo que ocurrió, que fue que con ese agente discreto, oculto en la sombra, y ateniéndose a cánones realmente ortodoxos, porque si tú lees todos los gritos que ellos llaman de independencia, eran absolutamente antiguo régimen, viva el rey, muere el mal gobierno. Por cierto, con Gonzalo Pizarro ya se habló de mal gobierno. O sea, el rey sí vivía, lo que no quería era el virrey, que venía a guardarles un poco la fiesta, ¿no? Entonces, ateniéndose a esos cánones clásicos, es como se produce todo ello. ¿Qué pasa por el camino? Muchas cosas. Y evidentemente una de ellas es el factor desestabilizador de Inglaterra, que tenía otros intereses y que, por decirlo de algún modo, corrompió a muchos hispanos. Es que hay dos cosas que son clave. El vacío de poder, claro, que se produce, claro, y entonces se desarticula, en fin, todas las conexiones, y entonces, claro, ahí puede surgir pues cualquier cosa, diríamos así. Pero luego era, diríamos, el desquite británico.
la venganza británica, si quieren, porque claro, Inglaterra, bueno, Gran Bretaña entonces ya, no perdonó de ninguna manera lo que España había hecho apoyando a los Estados Unidos. Porque el apoyo español a los Estados Unidos fue importantísimo. Esta es otra cosa que hoy día tampoco... Y Estados Unidos lo ha reconocido. Pero Estados Unidos tiene un cuadro de Andrés de Gálvez en la Casa Blanca. Exacto. Sí. Que es que donde las dan las toman, efectivamente. Claro. No, pero claro, es que, o sea, era una situación muy curiosa, porque claro, en esa época de Carlos III, cuando se produce el levantamiento de las colonias norteamericanas, España se encuentra en una especie de dilema raro, porque es una metrópoli, digamos, o sea, tiene dominios en América y apoya unas colonias. ¿Por qué? Porque ahí puede, diríamos, el enfrentamiento y la rivalidad con Gran Bretaña. Y eso Gran Bretaña, que se dio cuenta perfectamente de que uno de sus talones de Aquiles es, en fin, el apoyo que España dio a las colonias, pues eso no lo perdonó. Y entonces, de una manera directa o indirecta, como fuera, es que el factor de Gálvez es clarísimo. Existe la ciudad de Galvestown todavía. Es decir, malagueño, ¿no? Bueno, y luego habría que hablar mucho de Simón Bolívar, ¿eh? No, pero eso ya otro día, ¿no? Es otro día. Es otro día. Pero bueno, es también un caso complejo, digamos. Bueno, os quiero dar las gracias a los dos, a Iván y a María Ángeles, Eso a él. a los dos. Bueno, nada.